Saludos. En este video daremos una mirada al teorema del seno y el coseno que se aplican a triángulos no rectángulos, también conocidos con el nombre de triángulos oblicuángulos. Teorema del seno y coseno. Dibujemos un triángulo llamémoslo a los vértices con letras mayúsculas A, B y C. Los lados de un triángulo no rectángulo siempre se notan con letras minúsculas. El opuesto del ángulo A va a ser A, el opuesto del ángulo B va a ser B y el opuesto del ángulo C va a ser C. De ellos se desprenden las siguientes fórmulas del teorema del seno, que seno de A es A como el seno de B es a B, o el seno de C es a C. En estos teoremas se trabajan de dos en dos, teniendo en cuenta el número de incógnitas o términos conocidos se aplican. O también se puede escribir que A es al seno de A, o B al seno de B, o C al seno de C. Esto es el teorema del seno. Y estas fórmulas se aplican a triángulos no rectángulos. Y el teorema del coseno nos dice, el teorema del coseno está dado por que a al cuadrado es igual b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno de a, que b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno de b, y que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno de c. Esto es lo que nosotros llamamos las fórmulas del teorema del coseno. Estas fórmulas se pueden hacer su demostración, pero para este video no es el caso. Apenas estamos dando una introducción a lo que es el teorema del seno y el coseno. Para aplicar el teorema y el coseno debemos tener en cuenta 4 posibilidades que las podemos enunciar en el siguiente caso 1. Caso 1. Cuando se conoce un lado y dos ángulos. Lo vamos a denotar como lado, ángulo, ángulo, o ángulo, lado, ángulo. Dibujemos una figurita para ello. Entonces tenemos el ángulo que conocemos, entonces A, aquí el otro ángulo B,
y el lado. Entonces ese es el caso 1. Caso 2. Aquí se conocen dos ángulos se conocen dos lados. Y el ángulo opuesto a uno de ellos. Lo vamos a denotar lado, ángulo. Realicemos un dibujo. Entonces, conocemos el lado y el ángulo. Tercer caso. Caso 3. Se conocen dos lados. Se conocen dos lados y el ángulo entre ellos. Y el ángulo entre ellos. Entonces va a ser lado, ángulo, lado. Demos una representación. Tengo el ángulo, lado, lado. Y por último, tomemos el caso 4. Se conocen tres lados. Entonces se llama lado, lado, lado. Demos una representación. Lado, lado, lado. Entonces, teniendo estos 4 casos, se aplicarán respectivamente el teorema del seno y el coseno. Más adelante realizaremos ejemplos sencillos determinando algunas de las variables en esta clase de triángulos. Muchas gracias por esta atención.